Hola queridos amigos y hermanos, en esta hora les saludamos de una manera muy atenta, esperando que pues ese Dios bueno muestre su rostro sonriente sobre su vida. Así que le invito a que juntos vayamos a estudiar la palabra del Señor. Hoy necesitamos un fundamento sólido, necesitamos un consejo que venga de parte de Dios, que nos nutra y que nos dé siempre el entendimiento para poder dirigir nuestra vida. Así que vamos a estar yendo a la palabra del Señor, si me acompaña, y seguimos compartiendo estos temas sobre el sufrimiento. ¿Sabe? El sufrimiento es un tema muy delicado y muchas veces como creyentes no sabemos cómo lidiar con él cuando se hace presente en nuestra vida, cuando llega, ¿sí?, al hogar, a la familia, a las personas que queremos y amamos. Ahora, el sufrimiento no lo podemos explicar, no es tan fácil, ¿sí?, aún desde la perspectiva bíblica, pero debemos de tener mucho cuidado porque como un tema que estuvimos compartiendo hace unos días atrás, decíamos que Satanás, el enemigo de nuestras almas, usa el sufrimiento para traer dolor, obviamente, y para afectar el alma, para retirarnos de la fe. Mucha gente le ha dado la espalda al Señor, ¿sí?, cuando el dolor ha llegado a su vida, y muchos han sido quien a través de los siglos, fíjese, han abandonado su fe. Cuando el sufrimiento ha llegado a su vida, han dejado el creer en Dios debido a la presencia del mal, del dolor sucesivamente. Y si hacemos historia, simplemente yo creo que todos hemos oído en este hombre, ¿verdad?, de la antigüedad, como fue Carlos Darwin. Sí, este hombre, ¿verdad?, que ideó, lanzó al mundo una filosofía, una idea, una teoría, mejor dicho, de la evolución que ha confundido al mundo entero a través de los siglos. Y sabe que Carlos Darwin tenía su fe en Dios, pero ¿qué pasó? Él abandonó su fe cuando su hija Ana fallece, ¿sí? Él dijo, no, yo no sigo más al Señor. Entonces dijimos, debemos tener cuidado porque el dolor, el sufrimiento puede retirar al hombre, a la mujer, de la fe en Dios. Allá a mediados de la década de los 60, un joven muy dado a servir a Dios, a tener reuniones con adolescentes y compartir clases, dirigía la oración en muchos de los casos, se derrumbó posteriormente y se convirtió en uno de los personajes más incrédulos, humanistas y defensores del aborto más declarado en los Estados Unidos. Ese nombre, o mejor dicho, ese hombre, ese personaje, ¿sabe quién es? Es Ted Turner. Sí, Ted Turner fue el fundador de la mundialmente famosa, CNN, el noticiero, ¿verdad?, que se escucha en el mundo entero. Entonces aquí podemos ver dos casos muy interesantes, dos casos de dos personajes, dijimos, muy reconocidos, como fue Carlos Darwin y como fue Ted Turner, ¿verdad?, que empezaron bien su fe en Dios, pero que cuando el sufrimiento llegó a sus vidas, simplemente renunciaron. Así que ¿tiene el potencial el sufrimiento de alejarnos de Dios? Seguramente que sí. Pero también podemos nosotros superar el sufrimiento, definitivamente. Entonces estamos usando el ejemplo de Job, de cómo Satanás hizo sufrir a Job. De la noche a la mañana, Satanás destruye todo lo que él tiene. Por ejemplo, Job 1:15 dice, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a todos los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contarlo. Él no solamente, ¿verdad?, le quitó todos sus animales, sino también sus hijos, ¿sí?
asesinó a sus hijos y arruinó la propia salud de Job. Entonces, la razón, el motivo del sufrimiento de Job era un misterio para todos los que lo rodeaban en ese tiempo, ¿sí? Era un misterio decir, ¿por qué estoy sufriendo? Entonces, Job asimilaba la soberanía de Dios de una forma única. ¿Qué es la soberanía de Dios? Bueno, que Él está sobre todas las cosas. Nosotros no podemos decirle a Dios por qué haces esto o por qué hagas lo otro. Ahí en Job capítulo 9, versículo 12 dice, si arrebatan la vida de alguien, ¿quién podrá detenerlo? Y esto es una realidad. ¿Quién se atreve a preguntarle qué haces? Entonces, Job no luchaba con el dolor de su sufrimiento, sino con una pregunta muy seria. ¿Por qué? No tanto el sufrimiento físico que él experimentaba, sino la razón, el por qué. ¿Sabe cuántas veces pregunta Job a Dios por qué? 16 veces cuestiona Job a Dios, ¿por qué sufro? ¿Por qué Dios permite que pase esto en mi vida? Entonces, Job, ¿qué es lo que hace? Permitió, escúcheme bien, que la pregunta ¿por qué, Señor? ¿Sí? Le hiciera dudar de la bondad de Dios. Entonces, cuando nos vemos en sufrimiento, creo que es muy común cuando algo fuerte llega a la vida, la pregunta ¿por qué, Dios? Y sabe, se vale hacer la pregunta. Ahora, ¿Dios la va a contestar? Creo que no la va a contestar. De este lado de la eternidad va a ser difícil que nosotros entendamos la razón, el por qué Dios hace ciertas cosas. Entonces, escúcheme bien, algunas de nuestras preguntas van a quedar sin respuesta de este lado de la eternidad. Recuerde que como seres humanos finitos, no siempre vamos a poder entender por qué Dios permite el sufrimiento. No tratemos de razonarlo porque no lo vamos a entender, ¿sí? Ahora, aunque no podemos descubrir la razón de nuestro sufrimiento de este lado de la eternidad, algo sí debemos aprender a hacer, mi amigo y mi hermano, es aprender a confiar en Dios. Y sabe, no se aprende a confiar en Dios pues cuando todo está bien, cuando va todo de maravilla. No, aprendemos a confiar en Dios en los momentos críticos de nuestra existencia. Mire lo que dice Dios en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. ¿Qué nos dice Dios del sufrimiento? ¿Saben? Dice, nunca van a sufrir ninguna tentación, o sea, ningún trauma, ninguna circunstancia a la vida que no sea del género humano, o sea, que le suceda a otras personas. Pero, ¿qué nos dice? Dios es fiel. Esto es importante recalcar en medio del sufrimiento. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. ¿Qué significa? Que independientemente del dolor que pueda llegar a nuestra vida, el Señor estará ahí para socorrernos. Pero sabe, nuestra voluntad juega un papel muy importante en permitir que nos desborone el sufrimiento o decir, Señor, yo no entiendo lo que está pasando. No puedo con esta situación, pero me abandono en tus manos. Yo dependo de ti. Más bien, cuando llegue la tentación, dice, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, ¿cómo es Dios? No un Dios que nos abandona a nuestra propia suerte. Es un Dios capaz. Es un Dios que nos guarda en el momento del sufrimiento. Recuerde, Dios en ningún momento trae sufrimiento al ser humano. Él lo permite, obviamente. Esa es una realidad, pero jamás va a ser alguien que incita, que inicia un sufrimiento a nuestra vida. Entonces, Dios tiene el control y esto es algo que debemos nosotros aprender. Siempre tiene el control, incluso cuando nosotros no lo percibimos, ¿sí?
Entonces, desde la perspectiva de Job, ¿cómo ve Job el sufrimiento? Bueno, simplemente lo ve como una causa que no tiene explicación. No lo entiendo. Entonces, una vez más, el ateo, ¿sí?, el escéptico, la persona de corazón endurecida que ha pasado por un trauma, que ha pasado por una situación adversa, culpa a Dios y niega su fe en Él por lo que le ha sucedido. Ahora, debemos de entender, una vez más, que hay cosas que nosotros jamás vamos a entender, a comprender en su totalidad, como lo dijimos, de este lado de la eternidad. Entonces, Job simplemente dijo, no entiendo lo que está pasando. Ahora, cuando vemos el sufrimiento desde la perspectiva de Dios, esto cambia totalmente el panorama. El sufrimiento nos enseña, escúcheme, a confiar en Dios, en quién es y no por lo que Él hace. Y este es un concepto que como creyentes muchas veces nos cuesta poder digerirlo, ¿no? El sufrimiento nos enseña una vez más a confiar en Dios por quién es y no por lo que Él hace. O sea, Dios es todopoderoso, Dios es creador, Dios es galardonador, Dios es el que nos dio la vida. Ahora, muchas veces como seres humanos egoístas, pues solamente queremos los beneficios de Dios, pero no queremos a Dios, ¿sí? Entonces es un gran error. Entonces, aún en el sufrimiento, no podemos decir, bueno, como Job dijo, ¿verdad? Vamos a recibir solamente lo bueno de Dios y no lo malo. Somos muy egoístas. Siempre queremos lo mejor, que no nos pase absolutamente nada malo, que todo nos vaya bien en la vida, y cuando algo no va bien, nos quejamos con Dios. Entonces, Dios, cuando cuestiona Job a Dios, ¿por qué? Dios finalmente le responde. ¿Y de qué manera? Bueno, Job quería saber las respuestas, pero ¿sabe qué? La sorpresa grande, Dios se negó a dársela. Y tenemos que conformarnos con ello. Dijimos una vez más, el incrédulo, esa persona de corazón dura que ha rechazado a Dios después de haber creído en Él, pues dice, pero ¿por qué Dios no me da una explicación? Bueno, Él sabe por qué. Mire lo que dice Job 38, del versículo 1 al 3. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. O sea, cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Dios, yo quiero respuestas. Yo quiero que me digas el porqué del sufrimiento. Bueno, le dice, ahora sí, como hombrecito, prepárese, porque yo lo voy a cuestionar. Yo voy a hacer diferentes preguntas. Entonces, en lugar, escúcheme, de darle una explicación a Job, que estaba pasando un tiempo difícil y complicado a causa del sufrimiento, simplemente Dios le dice, ahora yo te voy a cuestionar, ¿sí? Dios le aseguró, ¿sí? En vez de darle la respuesta que quería escuchar Job, Dios le aseguró, escúcheme bien, esto sí le dio una seguridad única, que solamente Él, ¿sí? Solamente Dios, porque Él es soberano, tenía el control, y solamente Él conocía la razón de su sufrimiento. Y esto debemos nosotros aprender a vivir con ello. Dijimos, todos queremos las explicaciones al 100%. Dios se reserva, ¿sí?, la respuesta. Entonces Dios le enseña a Job que es, una vez más, es mejor, escúcheme, y que esto sea un consejo para cada uno de nosotros. Dios le enseña a Job que es mejor conocer a Dios que saber todas las respuestas. Como seres humanos somos inquietos y queremos saber de todo. Hoy, a través de las redes sociales, pues queremos estar al tanto de lo que sucede en el mundo. Hay personas que quizás no conocen lo que Dios quiere para sus vidas, pero saben todo lo que está pasando en el mundo entero. Cuidado. Entonces, Job, escúcheme bien, no necesitaba saber
por qué sufría, pero sí necesitaba saber quién tenía el control. Y hoy, mi amigo y mi hermano, no vamos a entender y no debemos preocuparnos por qué el sufrimiento llega al ser humano, a nuestras vidas, a nuestros familiares, pero sí debemos de saber quién tiene el control. ¿Y sabe quién es el que tiene el control? El Dios Todopoderoso, el Creador, el Dios soberano. Él le hizo saber a Job quién tenía el control, quién lo amaba y quién él estaría con él en su sufrimiento. Y esto, una vez más, debemos acatarlo cada uno de nosotros en nuestra vida. No entendemos, ni jamás vamos a entender el porqué. Pero sí debemos entender que en los peores momentos de nuestra vida, hay alguien que está en control, alguien que nos cuida, alguien que nos protege, alguien que nos guarda. Entonces, en lugar de decirle a Job la razón de su sufrimiento, Dios le asegura ¿qué cosa? Dios le asegura su amor, le asegura su sabiduría y su poder. Oiga, qué interesante, ¿no? Contar con el amor de Dios en los momentos cruciales de la vida. Oiga, esto eleva nuestra fe. El Dios que es sabio, que nos aconseja y el poder que está a nuestra disposición. Oiga, esto hace la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace Job? Bueno, él aprende la dura lección. Y yo creo que todos como seres humanos en el transcurso de nuestra vida vamos aprendiendo lecciones de vida. Y cuando se trata del sufrimiento, debemos nosotros saber dónde estamos parados, en quién estamos creyendo. Entonces aprendió Job la dura lección de que cuando nos arrebatan todo, escúcheme, solo tenemos a Dios y con ello es suficiente. ¿Sí? Teniendo a Dios de nuestro lado, aun cuando todo lo perdamos, con eso es suficiente. ¿Sabe? Hay gente el día de hoy que está sufriendo. Hay gente que está batallando, hay gente que está pasando por un momento crítico en la vida. Déjeme decirle, si usted es mi amigo, mi hermano, tenga fe y dependencia en Dios. No sea como esos dos personajes que leímos al inicio de la enseñanza, que a causa del sufrimiento renunciaron a su fe. No, el día de hoy usted aférrese a Dios. Hay preguntas que tenemos y que no van a ser contestadas de este lado de la eternidad. Debemos de aceptarlo. Dijimos, Dios es soberano, Él tiene el control y Él sabe lo que permite y Él sabe a todo lo que pasará en nuestra vida. Lo único que podemos saber es saber que Dios nos ama, que Dios te ama, que Dios te cuida, que Dios te brinda su protección en todo aspecto del sufrimiento. Que esto te ayude a tener fe en Dios. Y si todavía no tienes a Jesucristo en el corazón, mi amigo, mi amiga, hoy es un buen día para experimentar su gracia. Venga a Él el día de hoy. Asegure la eternidad. Habrá preguntas también de la eternidad, pero venga a Jesucristo, que Él contesta cada pregunta. Acérquese a Él y dígale: Padre, en este momento yo quiero que vengas a mi vida, que perdones mis pecados, que me des una nueva naturaleza y que de hoy en adelante inicie una vida completamente nueva. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, en esta hora te pido por toda la gente linda que nos ve, que quizás puede estar pasando por el sufrimiento. Hazle ver que tú estás ahí, ayudándole, socorriéndole, y que no vas a contestar todas las preguntas, pero estás preocupado en que él, ella, te conozca quién eres y el cuidado que tienes para tus hijos. Por Cristo Jesús, bendigo a toda la gente que ve esta transmisión. Amén
y amén. Así, queridos amigos y hermanos, esperamos que este consejo bíblico sea un consejo que le trae ánimo. Si el tema fue de bendición, por favor, le animo a que comparta este video para que otros más se puedan beneficiar de su contenido. Bendiciones mil sobre su vida.